De manera formal les doy la bienvenida a este nuevo encuentro de la cátedra Lógica y Argumentación Jurídica. En este caso, lo que pretendemos brindarles a ustedes es una primera aproximación al eje temático número 3, que es lógica proposicional. En unidades temáticas anteriores, nosotros habíamos comenzado a analizar lo que es la lógica clásica aristotélica, que se ha sistematizado eh, como un estudio del pensamiento, siendo más preciso, un estudio de la estructura del pensamiento, siendo estas tres: el concepto, el juicio y el razonamiento. Ustedes han visto en el módulo de estudio cómo estas estructuras se ven en el ámbito lingüístico. Por ejemplo, el concepto se lo ve mediante la palabra, el juicio o la proposición se la analiza a partir o se la visualiza en el lenguaje a partir de la oración declarativa. Y por último, el razonamiento, que nosotros lo vemos en el lenguaje a partir de la argumentación. Cuando comenzamos a analizar el razonamiento, tratamos de ver cómo en los párrafos se establecen al principio o al final la conclusión y ver las premisas que llevan a esa conclusión. Por ejemplo, los conectores que nosotros analizamos de juicios que llevan a la emisión de una conclusión serían por lo tanto, luego, entonces, y si es que expresamos en primer lugar la conclusión y luego hacemos la justificación, utilizamos por qué, ¿sí? Sería la forma en cómo nosotros hemos analizado los distintos tipos de razonamientos: los razonamientos deductivos, los razonamientos no deductivos, los razonamientos inductivos, analógicos, etc. Entonces, lo que hemos nosotros visto en la unidad número 2 de lógica clásica es cómo Aristóteles nos lleva a analizar el pensamiento, pero con la finalidad clara que analizando pensamiento nosotros podamos distinguir un buen pensamiento, un buen razonamiento de aquellos que no lo son. Entonces culminamos el desarrollo del eje temático número 2 con el análisis de las falacias. ¿Qué son las falacias? Las falacias son aquellas argumentaciones o razonamientos que aparentemente son correctos, pero tienen un error en el aspecto formal o un error en el aspecto no formal. En el aspecto formal hablamos de la estructura del pensamiento y en la parte no formal hablamos del contenido en sí del razonamiento. Entonces tendríamos, por ejemplo, las falacias ad hominem, ad verecundiam, ad populum, etc. Bien, entonces cuando analizamos la lógica clásica, la analizamos en relación al lenguaje. Entonces, cómo nosotros en el lenguaje descubrimos la estructura del pensamiento. Una de las características, si nos ponemos a sintetizar qué es lo que dice Aristóteles con respecto a la lógica clásica, o sea, a la estructura del pensamiento, distinguimos que las palabras pueden ser claras o pueden ser ambiguas, que los juicios pueden ser verdaderos o pueden ser falsos, y que los razonamientos pueden ser válidos o inválidos. Válidos decimos que son estructuras de pensamiento coherentes, inválidos estructuras de pensamiento que no son coherentes. Sintéticamente, explicitamos las características de estas tres estructuras de pensamiento. En el eje temático 3 se hace presente lo que nosotros es conocida como lógica proposicional. ¿Qué es la lógica proposicional? La lógica proposicional es una lógica matemática. Eso es lo que primero que podemos analizar. ¿Qué es una lógica matemática? Los supuestos aristotélicos que hemos tomado o hemos visto en la unidad número 2 son llevados en el siglo XVIII, el siglo XIX, principio del siglo XX, hacia el ámbito de la matemática. ¿Y por qué utilizamos la vía de la matemática? En la lógica clásica utilizamos la vía del lenguaje,
Pero en el lenguaje entendemos cierto tipo de problemas. Por ejemplo, que las palabras son ambiguas. Que muchas veces la conformación de las oraciones, o tenemos distintos tipos de oraciones, y no de todas las oraciones podemos decir que son oraciones en donde podemos determinar con claridad la verdad o la falsedad. Por ejemplo, las oraciones interrogativas, no podemos decir que podemos determinar la verdad o la falsedad, sino que interrogamos algo. En oraciones de tipo imperativa no determinamos una verdad, sino que exigimos algo, estamos demandando algo. Entonces, existen distintos tipos de oraciones que nos dificultan o de las cuales nosotros no podemos determinar lo verdadero o lo falso. Entonces, en el lenguaje tiene cierto tipo de limitaciones. Entonces, al final del siglo XVIII, en el siglo XIX y principio del siglo XX, tenemos un conjunto de filósofos, entre ellos Bertrand Russell, que nos lleva a pensar el vía de desarrollo de la lógica por las vías de la matemática. ¿Por qué? Porque la matemática es un lenguaje mucho más claro. Las matemáticas es un lenguaje simple, de lo cual nosotros podemos determinar con mayor fiabilidad lo verdadero o lo falso. Entonces, ¿por qué? Pues una estructura, un enunciado matemático puede ser A más B es igual a C, es un enunciado matemático. ¿Sí? Este enunciado matemático se adecua perfectamente a los principios de la lógica clásica. A es igual a A, B es igual a B y C es igual a C, es decir, principio de identidad. Principio de no contradicción. A no puede ser no A, B no puede ser no B y C no puede ser no C al mismo tiempo. Principio del tercer excluido, es decir, los principios de la matemática o los principios lógicos son principios que se sostienen también en la lógica proposicional. De la misma manera, entonces, podemos decir que la lógica proposicional mantiene esas bivalencias que aparecen en la lógica clásica, en el sentido de que en la lógica clásica algo era verdadero o algo era falso, es decir, así existían dos posibilidades. En la lógica matemática proposicional se mantiene lo mismo. Algo es verdadero o es falso. No hay una tercera posibilidad, no hay otra posibilidad. Algo es idéntico a sí mismo. Entonces, como pueden ver, el lenguaje de la matemática es mucho más evidente, es mucho más claro. Entonces, teniendo enunciados como, por ejemplo, simples. Juan es bueno. Es un enunciado simple. Este enunciado simple yo lo puedo matematizar. Entonces, yo puedo signar este enunciado mediante una letra, mediante la letra P. P significa Juan es bueno. Si yo digo, por ejemplo, Juan no es bueno, estoy negando en este caso una posibilidad. ¿Qué? Que Juan sea bueno. Y aquí estoy negando, entonces yo, mediante la matematización, yo puedo decir no P. P significa Juan es bueno, no P significa Juan no es bueno. Entonces, fíjense, estas asignaturas que se hace presente en la lógica proposicional son más simples, claras y evidentes. Entonces, podríamos decir que la lógica matemática, la lógica proposicional, nos posibilita conformar enunciados de los cuales nosotros podemos determinar con mayor facilidad de lo que que lo hacíamos en la lógica clásica, eh, o sea, es mucho más claro, mucho más conciso lo que es este lenguaje de matemática. Entonces, el enunciado que teníamos nosotros en la lógica clásica, enunciados como, por ejemplo, em, todo hombre es mortal. Sócrates
es hombre, por tanto, Sócrates es mortal. En la lógica clásica, nosotros podemos distinguir ciertos elementos. En la lógica clásica, nosotros decimos esto que está hacia el final es la conclusión. Esta conclusión se sostiene en base a dos enunciados que llamamos premisa. Esta es la premisa número 1, donde decimos todo hombre es mortal. Esta es la premisa 2. Y esta, la tercer enunciado, es la conclusión. Bien, fíjense en que en el análisis, buscando un análisis mucho más simple, la lógica matemática lo puede simbolizar de la siguiente manera. Todo hombre mortal es un enunciado. Entonces, la simbolización de enunciado en la lógica de proposición es mediante la letra P. ¿Sí? P. Y el segundo enunciado, Sócrates es hombre. Q. Sócrates es hombre. Sería Q. Ahora, estos dos enunciados yo los tomo como si fueran parte de, podríamos decir, parte en donde se sostiene la conclusión. Entonces, la conclusión, ¿sí? La conclusión dice Sócrates es mortal. ¿En qué se basa de que Sócrates sea mortal? Se sostiene en el hecho de que todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, por tanto es mortal. Matematizando esto sería P y Q, por lo tanto, R. Entonces aquí fíjense, R significa Sócrates es mortal, Sócrates es hombre Q y todo hombre es mortal P. Entonces fíjense, todo un enunciado lo he simplificado a una fórmula, ¿sí? A una fórmula. Esta fórmula que yo utilizo, yo lo digo, es una fórmula en donde cada proposición es simbolizada mediante una simple letra. Como pueden ver, en la unión de estos enunciados se hace mediante conectores. ¿Sí? Una clasificación de las proposiciones que se suele hacer es una proposición es atómica cuando tenemos un enunciado que es simbolizado por una sola letra, es decir, Juan es bueno. Tenemos un enunciado y ese solo enunciado es simbolizado por una sola letra. Ahí no hay inconveniente. Juan es bueno, entonces yo digo es P. Si es falso esto, que supongamos que yo conozco un Juan que no sea bueno, entonces sería Juan es bueno, sería falso. Entonces, algo es verdadero o algo es falso. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros conformamos un razonamiento? Cuando nosotros conformamos un razonamiento, lo que estamos haciendo es establecer una conexión entre los enunciados. Aquí yo digo, en primer enunciado, todo hombre es mortal, Sócrates es hombre. Entonces, entre estos dos enunciados, que es la premisa 1 y la premisa 2, existe una relación. Y esta relación yo la identifico mediante un conector. ¿Qué son los conectores? Aquellos que me permiten a mí simbolizar la unión que existe entre los enunciados. En la lógica proposicional vamos a tener, por ejemplo, enunciados que se llaman conjuntivos, enunciados disyuntivos, enunciados condicionales o bicondicionales. Son los cuatro enunciados, los cuatro conectores que vamos a tener en la lógica proposicional. ¿Estamos bien? ¿Estoy yendo muy rápido? Por favor, si es que estoy yendo muy rápido, me avisa. Profe, buenas tardes. Sí, buenas Mi tardes.
Mi consulta es, ¿por qué se le pone paréntesis? En un buen enunciado tiene que manifestar con claridad eh, lo que está diciendo. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, es mantener el orden, aquí seríamos A más B es igual a C, A más B es igual a C. ¿Sí? Ahí tenemos un orden, y ese orden es un orden lógico, un orden matemático. Entonces, de este orden yo digo que C va a ser mayor que A y que B y que C va a ser mayor que B, porque la fórmula ya me está determinando que la suma de A más B es igual a C. Entonces, cuando un enunciado es matematizado, tiene que mantener ese orden, y ese orden es un orden lógico. ¿Bien? Gracias, profesor. Entonces, lo que hace la matemática es, de alguna manera, eh, mantener las conexiones que existen en el ámbito del lenguaje. ¿Sí? Las conexiones que existen en el ámbito del lenguaje. Supongamos lo siguiente. Yo te digo, por ejemplo, eh, el banco de la plaza es hermoso. ¿Sí? Aquí en Salta tenemos en la plaza principal un banco, una entidad monetaria. Entonces, nosotros en el lenguaje, cuando yo digo el banco de la plaza, puedo referirme aquí a tres cosas. Puedo referirme, por ejemplo, al banco, el lugar donde me siento. Puedo referirme, por ejemplo, a la entidad monetaria en sí mismo. ¿Sí? Entonces, aquí, por lo menos aquí, el Banco de la Plaza es hermoso, puede significar dos cosas distintas. Entonces, expresándolo en lógica matemática, esto puede ser P o puede ser otra cosa, puede ser R. Pero entonces, lo que hace la lógica matemática es eliminar la ambigüedad del lenguaje. Entonces, o va a significar o P o va a significar Q. No puede significar P o Q al mismo tiempo. Entonces, la matemática, por eso se convierte para estos estudios lógicos como un lenguaje más claro para el momento de hacer ciencia. ¿Sí? Ahora, Gracias, profesor, muy claro. em, veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. A ver, yo estoy tratando de eliminar acá los escritos que he realizado para que podamos trabajar con mayor comodidad. Un enunciado que es evidentemente verdadero. Si tiro la piedra, la piedra cae. Tiro la piedra. Por lo tanto, la piedra cae. Eso es lógico, ¿verdad? Cuando yo digo lógico, ¿es coherente o no es coherente? Pregunto. Sí, profe. Es coherente. Bien.
Veamos los enunciados que componen este razonamiento. Un primer enunciado es yo tiro la piedra. Si tiro la piedra, ¿qué va a pasar? Un segundo enunciado. La piedra va a caer. Q. Entonces, aquí yo puedo simbolizar de la siguiente manera. P, entonces, Q. Aquí yo encierro con paréntesis. ¿Por qué encierro con paréntesis? Porque esta es una unidad de sentido. Una unidad de sentido. Yo no puedo separar, por ejemplo, si tiro la piedra por un lado. La fórmula debe mantener la unidad de sentido que se manifiesta en el enunciado. Entonces, si tiro la piedra, la piedra cae. Ahora, continúo. Tiro la piedra. Entonces, punto. Tiro la piedra sería P. Aquí podemos colocar una llave. ¿Por qué colocar una llave? Porque aquí yo tengo una unidad de sentido mayor. Entonces, aquí yo tengo una primera unidad de sentido. Y aquí hay una unidad de sentido mayor. Si se da, fíjense, si tiro la piedra cae y, ¿qué es lo que hice? Tiré la piedra. Y esto sería la conclusión. Entonces, si pasa esto y pasa esto, pasó esto, por lo tanto, Q. Entonces, esto, que es la conclusión, es posible en base a lo anterior. ¿Sí? Es posible en base a lo anterior. Entonces, si tiro la tiza, o si tiro la piedra cae. Tiro la piedra. Por lo tanto, ¿qué pasó? La piedra cae. ¿Bien? Entonces, lo que estoy haciendo es manifestar de forma matemática lo que está presente en el enunciado. Y el enunciado es coherente, es lógico. Entonces, la fórmula manifiesta de alguna manera el orden que existe en el lenguaje. Cuando los hombres hablan con sentido en la medida en que saben unir los enunciados con claridad. Es decir, los hombres que dicen o manifiestan, o díganlo ustedes si quieren lo cotidiano, quien habla bien y quien escribe bien, ¿quién habla bien y quién escribe bien? Aquel sujeto que une las proposiciones con claridad y coherencia. Une con claridad y coherencia y une proposiciones que son verdaderas. Entonces, cuando une proposiciones que son verdaderas, es posible que un sujeto establezca una conclusión que sea verdadera, puesto que se ha realizado de una forma coherente. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esta unidad? En esta unidad lo que va a pasar es que el módulo les va a asignar a ustedes las distintas formas de conectores que existen. Pero esos conectores son conectores matematizados. Ahora, nosotros en el lenguaje no funcionamos con estas fórmulas. Pero sin embargo, nosotros podemos analizar lo que hablamos, lo que decimos, lo que manifestamos, lo que argumentamos, lo podemos analizar mediante esta lógica, que es la lógica proposicional, y establecer si es que lo que nosotros dijimos es coherente o es incoherente. Es decir, que es válido o es inválido.
El método para poder realizarlo es el método que se llama de las tablas de verdad. ¿En qué se sostiene el método de la tabla de verdad? El método de la tabla de verdad se sostiene en el hecho de que es una lógica bivalente. ¿Qué significa que sea bivalente? Que solamente son posibles dos posibilidades. Algo es verdadero o algo es falso. Entonces, vamos a tener tabla de verdad donde nosotros establezcamos las relaciones posibles de verdad o falsedad. Entonces, por ejemplo, yo tengo una proposición P. Esa proposición P puede ser o verdadera o puede ser falsa. Tengo una proposición Q, como la que tengo en el ejercicio que di. Esta proposición es verdadera o es falsa. Ahora bien, cuando nosotros analizamos una proposición simple es muy fácil de determinar, o es verdadera o es falsa. Entonces, por ejemplo, el profesor está con pullover celeste. ¿Eso es verdadero o falso? No existe una tercera posibilidad. Entonces, es muy simple. Algo es verdadero y algo es falso y es corroborable. Entonces, cuando coincide lo que digo o lo que pienso con la realidad, decimos que es verdadero. Cuando lo que digo, lo que pienso no coincide con la realidad, decimos que es falso. Entonces, ¿quién es una persona que miente? Aquella persona que dice cosas que no coinciden con la realidad. Ahora, cuando unimos dos enunciados, no es tan simple. ¿Por qué? Porque en cada una de las proposiciones, cada proposición es verdadera y es falsa. Entonces, por ejemplo, puede ser que una proposición sea verdadera y la otra verdadera. Puede ser que la primera proposición sea verdadera o sea falsa, la segunda falsa. Puede suceder que la primera falsa y la segunda verdadera, o puede suceder que ambas proposiciones sean falsas. Entonces, en una relación donde existen dos proposiciones, tenemos que analizar estas posibilidades. Que las dos proposiciones sean verdaderas, que una proposición sea verdadera falsa, la segunda falsa, que la primera sea falsa y la segunda verdadera, o que ambas sean falsas. Y entonces, ¿en qué se sostiene esto? Vuelvo a decir, se sostiene en una lógica bivalente. Y cuando nosotros analizamos proposiciones, un conjunto de proposiciones, analizamos estas posibilidades. Que esto es conocido como el método de las tablas de verdad. Entonces, por ejemplo, en la conjunción, cuando algo hace verdadero, solamente algo hace verdadero cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Cuando algo hace falso en el resto de las situaciones. Bien. Los ejercicios que se les prepara, se les brinda, se les prepara a ustedes, están en relación a la implementación de estos contenidos teóricos a pequeños ejercicios, ¿sí? En donde ustedes tienen que determinar la verdad o falsedad de una proposición o de un conjunto de proposiciones. ¿Qué nos posibilita la lógica proposicional? Nos posibilita a nosotros analizar matemáticamente lo que estamos argumentando. La matemática es un camino claro, es un camino que nos señala evidentemente si las ligaciones son adecuadas o no son adecuadas. Nos permite a nosotros, por supuesto, analizando las fórmulas, si las fórmulas están correctamente formuladas o si las fórmulas tienen errores y en qué se sostienen esos errores. Bien, entonces se replica nuevamente la intencionalidad de la lógica clásica. ¿Para qué nosotros estudiamos lógica? Estudiamos lógica para pensar de mejor manera, analizando y descubriendo los errores del pensamiento, para no cometer esos errores. Muy bien. Espero que esta presentación de Sí, la lógica disculpe, profe, matemática les sirva. Sí, dígame. que si lo que decimos es coherente o no depende de la verdad o falsedad
del El enunciado. enunciado, el enunciado es verdadero. El enunciado es verdadero. Este, por ejemplo, esto es verdadero. Esto es verdadero. Esto es verdadero. Si yo uno enunciados verdaderos, es imposible que yo llegue a establecer algo que sea falso. Entonces la conclusión tiene que ser verdadera. Ahora, todo esto, fíjate que está en orden. ¿Qué significa que esté en orden? Es coherente. Esto es coherente. ¿Cuándo es incoherente? Cuando está desordenado. Es decir, ¿quién habla incoherencia? Una persona que habla incoherencia es aquel sujeto que no liga adecuadamente las proposiciones. Perfecto, profe, me quedó claro. Gracias. Lo válido está ligado al orden. Lo verdadero está ligado al hecho de que si es que ese enunciado, eh, lo que yo estoy afirmando, lo que yo estoy diciendo, ese enunciado se corrobora con la realidad. Es decir, lo que digo, lo que pienso, se corrobora con la realidad. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos que es verdadero. Cuando, por ejemplo, yo digo, el pullover es verde, eso no se corrobora con la realidad. Por lo tanto, yo estoy mintiendo. Entonces, es falso. Bien. Bueno, gente, ¿alguna pregunta más? Sí, Verónica. En la bibliografía, yo aquí, con las limitaciones del teclado, simbolizo la condicional de esta manera. Sí, simboliza la condicional. Pero en la bibliografía que tienen, ha sido preparada con otras herramientas, han podido simbolizar adecuadamente la bicondicional o la condicional. Bien. Bueno, espero que tengan una buena profundización de este eje temático y ante cualquier consulta, por favor, no dejen de acudir a sus profesores tutores. Muchísimas gracias por todo. Que estén muy bien. Hasta luego, profesor, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.